Acompañarnos en la mañana de Punto Uno Stream. ¿Estás por ahí? ¿Cómo te va? Un gusto para mí. Ahí estás, bueno. ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, ustedes hacen un informe casi mensual y semanal sobre qué pasa con la economía, qué decimos sobre economía. Estaba repasando el último, el que presentaron el 10 de abril de este año, Sí. que tiene un titular entre varios que me parece muy importante. Hay 5.100 millones de personas con moras superiores, o sea, que le deben a alguien por más de 3 meses. Y que este número aumentó en 818.000 deudores más que hace 2 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este tipo? ¿Qué pasa con el tema de las deudas en la Argentina? Sí. Déjame aclarar un numerito. Ahí Dale. te pido disculpas. Este 5,1 es de enero de 2026 Ok. y nosotros ya tenemos el dato de febrero de 2026, que Entonces no bajó es un una poquito. aclaración, es una actualización. Está bien, sí, pero en nuestro informe no queda del todo dicho, así que te pido disculpas. Dale. Es una actualización, pero no tuvo el lugar destacado que tenía que tener, entonces te lo comento. Vos tenés en este momento 4,8 millones de personas morosas en la Argentina, con el dato de febrero de 2026. Esto es realmente mucha gente. Vos pensás que tenés 20 millones y pico de deudores. A ver, aclaro. Deudores sería todo el sistema, todos los que tienen una deuda son deudores. Cuando decimos morosos, son los que deben por lo menos 3 meses o 90 días. A partir de ahí son deudas que caen en caducidad de plazos o en mora según cada contrato. Yo Entonces, lo que lo estamos viendo es repaso si se esto. quiere, perdón Hernán, con el tema de la tarjeta de crédito. Uno es el que tiene tarjeta de crédito, tiene el pago mínimo. Si usted paga el pago mínimo, está cubierto. La tarjeta después le va a cobrar un interés. Si paga la totalidad, está todo bien. Si paga el pago mínimo, puede pagarlo el mes que viene y no ser considerado un moroso. Ahora, si usted no Exacto. paga por 3 meses, está en situación de no poder pagar un préstamo o alguna financiación por 3 meses, recién ahí es un moroso. Y en la Argentina son, hoy por hoy, me decías, Hernán, 4,8 millones de personas. Es mucho, es mucha gente, de hecho viene aumentando. Los deudores con mora aumentan en 1,5 millones en los últimos 2 años, es realmente bastante. Y después tenemos distintas cosas para decir. Vos pensás que a nivel de créditos personales con bancos, las familias tienen una mora de más del 13%, también es mucho. Tarjetas de crédito, 11%, o sea que más de 1 de cada 10 no está pagando la tarjeta de crédito. Es mucho en realidad. Cuando vos miras para atrás, es realmente mucho. Y esto es con bancos. Cuando vos vas a mirar la morosidad con entidades no bancarias, que también tenemos los datos porque están todos en la central de deudores del Banco Central, te encontrás con que aumenta mucho más todavía, ¿no? Con que hay mucha gente ahí que tampoco logra pagar. Y eso es realmente algo que crece y nos preocupa, claramente nos preocupa bastante. Entendemos que acá hay una causalidad, que es bueno repasarla un poco, que tiene que ver con, vos tenés un nivel de gastos, en el medio tus ingresos se quedaron congelados o en el mejor de los casos están igual que antes, pero con el cambio de precios relativos que tuvo la economía a partir de 2023, vos tenés que servicios en luz, gas, agua, transporte aumentó un montón. Entonces, estos aumentos, por lo menos en la zona del AMBA, te llevan de un ingreso disponible de alrededor del 90% a un ingreso disponible de alrededor del 75%. Son 15 puntos de diferencia, que es mucho, en el supuesto de que estés ganando lo mismo. Obviamente, si no estás ganando lo mismo y además le metes los alquileres, ahí sonaste. Entonces, la situación es muy compleja para las familias. quiero repasar un poquito esto que vos estás contando, Hernán Herrera. Hernán Herrera es licenciado en Ciencias Políticas y es parte del equipo del Instituto Argentina Grande, que tiene que ver con, bueno, cuáles son los vectores, las razones por que las familias y las personas no pueden pagar su crédito. Porque se redujo el ingreso disponible que tenían las familias y está muy bien explicado en este informe que después lo voy a pasar. En el 2023, repaso un poco lo que decía Hernán, mantener la casa, pagar la luz, el agua, el gas, el transporte,
era el 15%. No, ¿cuánto me El dijiste? 2023 era alrededor del 10% del El ingreso. 10%. El 10% del Sin ingreso te contar lleva al gasto alquiler, ¿eh? fijo. Y hoy te cuesta el 26%. Sí, 25-26%, sí. Bueno, este es uno de los Entonces, vectores. Otra cosa que veía muy interesante alrededor del informe que ustedes hicieron, siguiendo la central de deudores del Banco Central de la República Argentina, es el tema de cómo cambia la morosidad, los que deben más de una deuda más de 90 días, según la franja de edad. Porque los jóvenes son hoy por hoy los más afectados por las deudas. sí, claramente, cuando vos te fijas, ojo que no son las deudas de mayor monto, ¿eh? Estamos hablando de deudores a nivel corte etario, y ahí te encontrás con que los deudores entre 15 y 24 años, o si querés estirarte hasta los 29 años, son los que más morosidad tienen, son los que están arriba de 26%, 25%, en el caso de 15 a 19, 33%, son los sectores los etarios, los cortes por edad que más morosidad tienen. La situación no es similar entre varones y mujeres. Cuando vos te pones a mirar al corte etario, le agregás la diferenciación entre varones y mujeres, te encontrás con que hay más morosos entre los varones jóvenes y más morosas entre las mujeres más adultas. Bueno, esto es un efecto que tiene que ver probablemente, entendemos nosotros, con el cuidado del hogar, ¿no? A Los ver, varones más jóvenes a lo mejor tienen créditos que no son tanto de subsistencia, sino que son créditos de distinto tipo y que no logran pagar por ciertas razones, hay que empezar a investigar. Obviamente tiene que ver con los ingresos y con la situación económica. Si vos tenés una empresa, sacaste un crédito para alguna cuestión personal y la empresa tampoco te va a dar los resultados que tenías antes o tu negocio no te lo va a dar, es un problema. Las mujeres entendemos que tienen más una economía de subsistencia, están más vinculadas con el hogar, más allá de que esto me gustaría que no sea tan así, pero el dato es que es así, y entonces las mujeres más adultas son las que más problemas tienen para sostener los ingresos hasta fin de mes y entran en mora más que los varones. te puedo pedir que repasemos el perfil de joven deudor es en un segmento etario más chico, de 15 a 24, el varón joven deudor, y las mujeres, repasalo vos, Diego, para que quede claro, y las mujeres por sostener la casa están en mora. Sí, sí, acá cuando vos miras la cantidad de personas a partir de más o menos los 55 años, en todos los rangos etarios, las mujeres tienen más mora que los varones. Esto habría que ver un poco a interior del hogar cómo está funcionando, pero claramente todo se vincula con los problemas económicos que está atravesando la Argentina. Y a estos problemas económicos le sumamos la desregulación económica, le sumamos los ajustes permanentes, y entonces tenemos tasas que no responden a las necesidades de las personas, tenemos plazos que no responden, ingresos sobre todo que no responden. La política de ingresos de este gobierno fue pisarlos lo más posible. Cuando uno Bueno, mira, una de las anclas de la inflación y de la nominalidad de los precios está vinculada con el ingreso de las personas, ¿no? Los salarios, los sueldos, los distintos subsidios que hay exactamente. también Digo, en el ambiente. digo, porque vos recién hablábamos cómo aumentó casi 14 puntos el costo de mantener un hogar del gasto fijo, y Sí. decía Hernán, bueno, si sostener tu ingreso disponible. Hoy se depositó este mes el último mes del pago del programa Volver al Trabajo, antes, ahora no recuerdo el nombre, de los programas sociales que pagaba el Ministerio de Desarrollo Social, que eran 78.000 pesos y que ahora se van a dejar de pagar para casi 900.000 personas en la Argentina. Y uno dice, bueno, 78.000 pesos, con lo complejo que era el programa Volver al Trabajo, pero 78.000 pesos, hoy estamos viendo aquí en Salta, te cuento, Hernán, una garrafa se está comercializando, una garrafa de gas envasado en torno a los 31.000 pesos. O sea que con ¿Para 10 kilos? Sí, 31.000 pesos. Es lo que le cuesta a una familia tener una garrafa que habitualmente usan entre una y dos por mes. Digo, con un Volver al Trabajo, con su ingreso, podían por lo menos acercarse a comprar 2 garrafas y piquito
en la Argentina, en la provincia de Salta. Así que eso también es otro de los vectores que ayuda a la morosidad. Te hago una pregunta que yo no sé si ustedes lo tienen medido, pero capaz... ¿Qué pasa con la cuestión de la refinanciación? ¿Cómo hacen la familia para salir de esta espiral, si pueden, en lo que tiene que ver con la morosidad? No lo tenemos medido, mejor dicho, lo tenemos, estamos tratando de ver qué herramientas se puede poner en práctica. Estamos viendo que Brasil tiene algún tipo de sistema. Lo que pasa es que Brasil no tiene la caída de ingresos que tenemos nosotros, pero tienen programas para recuperar a los deudores morosos hasta cierto monto de deuda. Nos parece interesante, nos parece que algo hay que hacer. Lo que a mí me preocupa es que, sea lo que sea que hagamos, no validemos tasas de usura, porque ahí tenemos otro problema. Uno va a salir a salvar a la familia, pero en realidad lo que está haciendo es validando una tasa que el banco cobró pensando en un riesgo, ¿no? Bueno, entonces no podés validar ese riesgo, tenés que negociar con todas las partes, tenés que salvar a la familia, pero al mismo tiempo pedir al banco una quita. Si no, no sirve que el Estado use recursos públicos para salvar a esas familias, que además hay que ir a ver por qué se endeudó, o sea, tampoco yo lo haría de manera tan sencilla. Sí, creo que hay que hacer algo con eso, pero de ningún modo dejar a los bancos sin poner su parte. Entonces ahí tenés para discutir un montón. Lo que estoy diciendo no es tan Esto es fácil alrededor adelante. también, lo estoy pensando alrededor de un proyecto que presentaron una serie de diputados nacionales, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos también, que planteaba la utilización de utilizar los fondos del ANSES para hacer un programa de refinanciamiento de deudas y pasar la deuda con una tasa más baja, positiva, razonable, para que las familias puedan desendeudarse de otro tipo de prestamistas. A mí lo que me parece alrededor de esto que vos decís, Hernán, de bueno, que los bancos o las empresas de medios de pago que prestan cheques, es fácil lograr, o es posible pensar de, che, el banco redució un poco de la deuda. Me parece que no va a ser tan fácil con respecto a otros sistemas de deuda como son las asociaciones civiles, las mutuales o los prestamistas de barrio, donde también hay una parte de la deuda informal que es muy alta y que incluso debe ser más costosa que una tasa punitoria de un banco, ¿no? Sí, claramente. Vos pensás que la teoría de este tema lo que indica es que vos siempre tenés que lograr mejorar 2 de 3. Entonces, si vos tenés plazos, tasa de interés y monto, para que eso tenga sentido, tenés que lograr mejorar por lo menos 2 de esas 3. Y ahí es lo mismo que el Estado Nacional cuando tiene que renegociar una deuda. Bueno, la verdad que es muy complejo esto que estamos charlando. No, nos preocupa, nos parece que la primera solución que tenés que encontrar es cómo lográs una política de ingresos, porque acá hay una cosa que está detrás de esto, y es que vos cuando tenés mejores ingresos, incluso con los subsidios del Estado, lográs que las familias tengan rutinas. Las rutinas hacen que se pueda trabajar, estudiar y vivir mejor en general. Cuando una familia tiene rutinas, los chicos pueden ir a la escuela, los padres podrán ir a trabajar y le vas encontrando la vuelta. Cuando rompes los ingresos, rompes las rutinas. Entonces es mentira que mayor subsidio genera vagos. Al revés, mayor subsidio, si puede ordenar algunas cuentas, genera rutinas. Y cuando tenés rutina, podés salir a trabajar. Entonces, eso, es un concepto que no está arriba de la mesa, que las agendas públicas no lo toman, y que con este tipo de gobierno, y me parece que es clave, ¿no? Entonces, seguir desarmando el Estado pensando que eso va a generar una propensión al trabajo es mentira, no funciona así. Nos gustaría que funcionase así, por supuesto, no funciona así. Vos necesitas que las familias tengan certidumbre, tengan un ingreso, y ese ingreso les permita tener rutinas, les permitan endeudarse bien para arreglar la casa, para lo que quieran, y seguir avanzando en la vida día a día. Si vos le desarmás el ingreso, que es lo que está pasando ahora en las familias de todo el país, lo que hace es que las familias no le encuentren la vuelta, que saquen primero un crédito de subsistencia, pero en 2 meses, 3 meses ya no lo pueden pagar. Y tienen que, si piden otro crédito más caro o más riesgoso en una institución más compleja que les cobra más. Tengo una última que no esté, que va en la génesis y va alrededor del tema que tiene que ver con los ingresos. En este informe de Instituto Argentina Grande, que hablamos de economía, ustedes empiezan a contar, bueno, es de dominio público, el precio del Brent, el petróleo aumentó 21%, el gas natural licuado aumentó 17%. Esto llevó a un aumento
que en la Argentina tengamos la nafta a $1,42 por litro, más caro que en Estados Unidos, más caro que en Brasil, y que esto es uno de los principales factores que está destruyendo el ingreso disponible de las familias. ¿Cómo es este tema de la relación entre guerra, precio de la nafta y de la energía y el ingreso real disponible de las familias? Nosotros nos encontramos con que lo que pasó con esta guerra fue uno de los puntos más bruscos en el suministro de combustibles de la historia, ¿no? Es uno de los cortes más pronunciados. La verdad que realmente cuando vos investigás un poco te encontrás con que los datos te muestran que esto fue muy fuerte. Bueno, perfecto. Pero después hay distintas características de los países. Nosotros somos un país en este momento casi petrolero, digamos, no somos petroleros todavía, estamos tratando de construir las infraestructuras necesarias, que también es otra discusión porque el gobierno no lo acompaña, lo deja mucho en el privado, pero tratamos de construir eso, estamos ahí, estamos entre productor de petróleo y petrolero, perfecto. De esos países, de los países que tienen las características de la Argentina, somos el que más subió el precio, porque después los demás países que subieron mucho los precios, o son países del sudeste asiático que tienen importaciones netas. Imagínate que importaciones netas te vuela el precio, tenés que hacer algo con el precio. No sos productor neto, sos importador. Después los países están vinculados con la guerra. Ahí tenés un problema enorme, ¿no? La guerra supera también el análisis estrictamente energético, es clave me parece, pero va más allá. Es un lío enorme. Tuvieron aumentos por encima de Argentina. Y después, bueno, otros países que tampoco tienen autoabastecimiento como tenemos nosotros. Dentro de las características de nuestro país, el que más subió sus naftas somos nosotros, con un 24-25%. La verdad que esto va a impactar en la inflación que vamos a conocer hoy, seguramente. Nos vamos a encontrar con que este número está por encima del 3%. Si fue 2,9 en febrero, sin este problema, imagínate ahora el dato de marzo con este problema, sumado a los precios de la carne que también volaron en la Argentina. En marzo. Bueno, entonces, vos tenés un problema que es no estás logrando construir una estrategia con tus precios de energía. Tu política energética liberó los precios de la energía y estás cuidando sectores productivos y a las familias de vuelta, porque te aumentan los costos por todos lados. Y esto, ¿cómo lo vemos en el día a día? Lo vemos con menos actividad. El parate económico es cada vez mayor. La situación de ingresos que estamos hablando hoy va a ser todavía más pronunciada y es un problema. Entonces, vos necesitas estrategias de política de ingresos, perfecto. Uno me dirá, la política de ingresos puede ser una estrategia en el aire, no. Tienes una estrategia vinculada a tu sistema productivo. Vos no puedes tener mayor salario si no producís más, es muy difícil. Puedes discutir alguna rama puntual de la economía, pero en términos macro no vas a tener mayor salario sin mayor productividad y mayor producción. Esto es lógico. Entonces ahí también te falta una estrategia, y si vos le subís la nafta sin ninguna estrategia, le subís los combustibles sin ninguna estrategia, lo que haces es achicar la economía. Te vas a pegar en todo, vas a ir escalando hacia una caída y una recesión más grande. Lo voy a sintetizar con los datos que brinda el informe del Instituto Argentina Grande. De diciembre del 2025 a marzo del 2026, el litro de súper aumentó un 24%, el índice de precios al consumidor aumentó un 9%, y el salario privado, o sea, en general los que están, digamos, en blanco en empresas privadas, aumentó un 6,7%. Obviamente la nafta no es solo nuestro único gasto, pero la desmesura del aumento de la energía en comparación con el resto de los bienes y con el salario de una buena parte de los trabajadores de la Argentina. Hernán Herrera, sí. Instituto Argentina Grande, estaremos en contacto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de Punto 1 Stream. Muchas gracias. Buen día. Buen día.